¿Y si te dijera que tienes un superpoder que no estás usando? Un poder que te hace inmune a la ansiedad por el dinero, a la preocupación por tu reputación y al miedo a la pérdida. No es magia. Es una disciplina mental de hace 2000 años que los estoicos llamaron el arte de la indiferencia. Hoy te enseñaré a activarlo. Nuestra mente, por defecto, vive bajo la tiranía de las etiquetas. Como si tuviéramos una pistola de precios mental, vamos por la vida etiquetando todo lo que nos sucede como bueno o malo. Conseguir un ascenso, bueno. Perder un cliente, malo. Recibir un cumplido, bueno. Criticarse, malo. Tener dinero, bueno. Perderlo, malo. Este sistema de etiquetado automático es la fuente de casi toda nuestra ansiedad. Vivimos en una montaña rusa emocional, subiendo y bajando con cada evento externo, porque hemos atado nuestra paz interior a cosas que, fundamentalmente, no controlamos del todo. Pero los estoicos hicieron una pregunta que lo cambió todo. Una pregunta tan radical que al principio parece absurda. ¿Y si la mayoría de esas etiquetas de precio son falsas? ¿Y si la riqueza, la salud, la reputación, el éxito e incluso el fracaso no son ni buenos ni malos? ¿Y si en realidad son neutrales? Este es el corazón del arte de la indiferencia. Los estoicos llamaban a estas cosas externas indiferentes, no porque no importaran en absoluto, sino porque su valor moral era cero. No te hacen una mejor o peor persona. Son simplemente las cartas que te tocan en la partida de la vida. Lo único que es verdaderamente bueno o malo es cómo juegas esas cartas, es decir, tus acciones, tu carácter, tu virtud. Entender esta distinción es el primer paso para desactivar la máquina de la preocupación y empezar a construir lo que los estoicos llamaban la ciudadela interior, una fortaleza mental inexpugnable. Ahora, para que este superpoder sea práctico, los estoicos hicieron una distinción crucial. No todos los indiferentes son iguales. Los dividieron en dos tipos. 1. Indiferentes preferibles. Son cosas que, aunque no te hacen una mejor persona, son naturalmente preferibles tener. La salud, el dinero suficiente para vivir, la reputación, son herramientas útiles que pueden facilitar una vida virtuosa. 2. Indiferentes no preferibles. Son cosas que, aunque tampoco te hacen peor persona, son naturalmente no preferibles. La enfermedad, la pobreza, el ostracismo, son obstáculos que pueden dificultar una vida virtuosa. La clave del arte de la indiferencia no es ignorar estas cosas. Eso sería insensato. La clave es tener una actitud de preferencia con desapego. Y la mejor manera de entender esto es con la antigua analogía del arquero. Piensa en un arquero estoico. Su objetivo es dar en el blanco. El blanco es un indiferente preferible. Por supuesto que prefiere dar en el blanco. Así que hará todo lo que esté en su poder para lograrlo. Seleccionará el mejor arco, cuidará sus flechas, practicará su postura, controlará su respiración y apuntará con una concentración impecable. Todas estas acciones están bajo su control. Son virtuosas. Pero en el momento en que la flecha deja el arco, el resultado ya no está completamente en sus manos. Una ráfaga de viento repentino, un pájaro que se cruza, un movimiento imperceptible del blanco, son cosas fuera de su control. El arquero novato se lamentará si falla, se frustrará,
se quejará del viento. Su paz depende de dar en el blanco. El arquero estoico, en cambio, si falla, simplemente observa, aprende y vuelve a concentrarse en lo único que importa, la excelencia de su próximo tiro. Su satisfacción no proviene de dar en el blanco, sino de haber hecho todo lo posible con la máxima virtud para intentarlo. Si esta analogía del arquero te ayuda a entender la diferencia entre enfocarte en el proceso y obsesionarte con el resultado, presiona el botón de me gusta. Es una pequeña acción que nos ayuda a compartir esta sabiduría. Esa es la preferencia con desapego. Trabajas por lo preferible, pero no atas tu serenidad al resultado. Te liberas para actuar con excelencia, sin la parálisis de la ansiedad. Para que este superpoder no se quede en pura teoría, veamos cómo se activa en las batallas de la vida real. Ejemplo 1. La ansiedad del emprendedor. Imagina a un emprendedor que acaba de lanzar su proyecto. Revisa sus métricas de ventas cada 5 minutos. Una venta, euforia. Media hora sin ventas, pánico. Su estado emocional es un reflejo directo del mercado, un indiferente que no controla. El arquero novato está obsesionado con el blanco. El emprendedor estoico, en cambio, también prefiere el éxito, pero sabe que no lo controla. Así que se enfoca en el proceso virtuoso, en la calidad de su producto, en la excelencia de su marketing, en el servicio a sus clientes. Si las ventas llegan, las acepta con agradecimiento, no con arrogancia. Si no llegan, no se desespera. Analiza los datos, aprende y se concentra en la excelencia de su próximo disparo. Su paz permanece intacta. Ejemplo 2. El miedo a la crítica social. Piensa en alguien que quiere compartir una idea, un proyecto, una parte de sí mismo en redes sociales. Pero el miedo a la crítica lo paraliza. ¿Qué dirán? ¿Se burlarán? ¿Fracasará públicamente? Su paz está secuestrada por la opinión de otros, un indiferente que jamás podrá controlar. El creador estoico, en cambio, también prefiere la aprobación, pero su objetivo principal no es el aplauso. Su objetivo es la acción virtuosa de compartir su verdad con integridad y coraje. Publica su trabajo. Si recibe elogios, los acepta con humildad. Si recibe críticas, las analiza objetivamente. ¿Hay algo aquí que aprender? Si no, las descarta como ruido irrelevante. Su valor no lo define el número de likes, sino la valentía de su acción. Ejemplo 3. El temor a la enfermedad. Imagina a alguien que vive con un miedo constante a enfermarse. Cada pequeño dolor es una señal de catástrofe. Evita riesgos, se obsesiona con síntomas. Su paz está atada a la perfecta e ininterrumpida salud de su cuerpo, un indiferente que a largo plazo nadie puede garantizar. La persona estoica, en cambio, prefiere la salud y actúa en consecuencia. Come bien, hace ejercicio, descansa. Esas son las acciones virtuosas que están en su control. Pero acepta la fragilidad del cuerpo como parte de la naturaleza. Si la enfermedad llega, no la ve como un castigo o un fracaso, la ve como un nuevo campo de entrenamiento para practicar el coraje, la paciencia y la resiliencia. Su serenidad no depende de la ausencia de dolor, sino de la fortaleza de su espíritu para enfrentarlo. Estos ejemplos muestran que el arte de la indiferencia no es pasividad, es la estrategia definitiva para la acción efectiva. Te libera para actuar con excelencia en lo que sí controlas, porque has desvinculado tu felicidad del resultado externo. Has activado tu superpoder. El arte de la indiferencia no te convierte en una persona fría, te convierte en una persona liberada. Liberada de la tiranía de la preocupación, liberada de la ansiedad por resultados que no controlas. Y lo más importante, liberada para enfocar toda tu energía en lo único que sí tiene valor moral: tu carácter, tus acciones, tu virtud.
Cuando aprendes a ver la riqueza, la salud y la reputación como simples herramientas, pero nunca como la fuente de tu felicidad o tu miseria, es ahí cuando activas ese superpoder. Es ahí cuando alcanzas esa calma estoica que muy pocos logran. Pero la filosofía no sirve si solo se escucha. Así que antes de cerrar, te propongo un ejercicio práctico para empezar a entrenar este músculo mental. El libro mayor de la indiferencia. Durante esta semana, crea 2 columnas en un diario o una nota. En la primera columna, titulada Preocupaciones, anota cualquier ansiedad que surja sobre un indiferente. Miedo a perder dinero en mi inversión. Ansiedad por una presentación importante. Preocupación por lo que X persona piense de mí. En la segunda columna, titulada Acción virtuosa, escribe la única cosa que sí está en tu control. Por ejemplo, revisar mi estrategia de inversión con calma. Preparar la presentación con la máxima excelencia. Actuar con integridad sin importar la opinión de X persona. Este ejercicio te reentrena para desviar tu energía de la preocupación por el resultado a la excelencia en la acción. Si esta filosofía te ha dado un nuevo mapa para navegar tus preocupaciones, te pido 2 cosas. Primero, si aún no lo has hecho, suscríbete a Soy Estoico Moderno. Únete a esta comunidad de mentes que buscan la sabiduría práctica para vivir una vida de propósito y serenidad. Y activa la campana para no perderte nuestras próximas enseñanzas. Segundo, deja un comentario abajo. Dime, ¿cuál es esa preocupación recurrente por un indiferente que a partir de hoy te comprometes a ver con la perspectiva del arquero estoico? Tu compromiso público es el primer paso para dominar este arte. Hemos aprendido a activar el arte de la indiferencia para eliminar la preocupación. Pero ¿qué pasa cuando la adversidad no es una preocupación futura, sino un golpe real que ya estás enfrentando? En el próximo video te revelaré el poder de la adversidad. Cómo los estoicos usaban el sufrimiento para volverse imparables. Si estás listo para convertir tus mayores desafíos en tu mayor fuerza, haz clic en el video que aparece aquí en la pantalla. Recuerda, la preocupación es una elección. La serenidad, una práctica. Hasta el próximo episodio. Mantente fuerte, mantente estoico, mantente moderno.